Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Ulpan TV, siempre con la idea de acercarles la información del quehacer universitario. Hoy vamos a dialogar con Florencia Srur. Ella es ingeniera en recursos naturales y medio ambiente y vamos a hablar puntualmente sobre su tesis, que tiene como eje central la hidrología. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola Mónica, bien. Bienvenida a Ulpan TV. Muchas gracias. Y bueno, vamos a aprender en el caso nuestro de qué es hidrología, pero bueno, pensaba en esto de que el agua es un bien escaso en nuestra provincia de La Pampa, ¿no? Entonces, qué mejor que estar con alguien que ha estudiado recursos naturales y que en esto se ha especializado. Tu tesis pasó por este tema, ¿verdad? Sí, bueno, desde ya muchas gracias por invitarme a formar parte del programa de la universidad y bueno, a la cooperativa por filmarlo. Mi tesina se tituló Análisis de la respuesta hidrológica ante un sistema de drenaje urbano sostenible en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Cuando hablamos de análisis de la respuesta hidrológica, estamos viendo cómo se comporta un ambiente en materia del agua, en materia hidrológica. ¿Y esto fue el eje de tu tesis? Sí, ese fue el eje de la tesis. Antes de ir a profundizar en este tema, bueno, te tocó un año complicado para rendir una tesis, sí. y tal vez parte de la experiencia virtual, ¿no? Contame, sí. ¿Cómo fue? Sí, en realidad ¿Qué expectativas fueron tenías? Varios años complicados. Yo en la tesis tenía que muestrear agua en calle cuando llovía y 2018-2019 fueron años muy secos. Así que ya el proceso de hacer la tesis fue complicado y después tener que rendirlo de manera virtual. Pero, sin embargo, rendirlo de manera virtual fue interesante porque mucha gente que no se encuentra en Santa Rosa, amigos, amigas, gente de la vida que quiero un montón, pudo estar en ese momento. Mira vos. Pudieron estar amigos y amigas de Mendoza, de Neuquén, en Córdoba, entonces fue muy interesante eso, gente que no hubiera podido verla si lo hubiera dado presencial acá. Bien. Así que traté de encontrarle el lado positivo. Bueno, eso es importante. Sí. Y no hay muchas estudiantes que se dedican a la hidrología. Somos pocas. En el caso particular de lo que es hidrología urbana, no sé si decir que soy la única, pero no hay muchas. Y, por ejemplo, mi director de tesis, que fue el doctor Pablo Dornes, tuvo hasta el momento solamente 2 tesinistas mujeres. Una amiga, muy amiga que ahora está en Córdoba, y yo. Así que, y como antecedente, le ha tenido muchos tesistas varones. Ah, mira. Sí, ¿Y por qué elegiste ese tema? Y yo elegí ese tema porque era el 2017, cuando fue una gran lluvia en Santa Rosa, y justo el día de la gran lluvia en Santa Rosa fue el día de mi cumpleaños, 29 de marzo, y yo estaba mirando por la ventana cómo se estaba inundando todo, y decía, ¿cuánta agua? Me sorprendió la cantidad de agua, porque no era la primera vez que Santa Rosa pasaba por un evento de esas características. No. Recuerdo el del 8 de marzo del 2010, que fue tremendo, por ejemplo. Y en 2016 también pasó. Claro. No era la primera vez que pasaba por esos eventos, pero justo como fue mi cumpleaños y como también estaba buscando tema de tesis y estaba más inmersa en ese tipo de cuestiones, no tanto en la cabeza en tener que cursar, sino que ya venía avanzando en la carrera, ya le había encontrado ritmo a cursar, entonces ya me ponía a pensar en otras cosas. Claro. Y dije, ¿cuánta agua? ¿Por qué no se puede usar? Entonces a partir de ahí me puse a investigar y bueno, fui al doctor Dornes, que él nos dio la cátedra de climatología e hidrología general e hidrología ambiental,
Y le propuse el tema y empezamos a trabajar con modelación hidrológica y buscando y haciendo análisis pluviométrico de la ciudad de Santa Rosa, buscando bibliografía, y fue un trabajo de 2 años, pero fue muy interesante y muy productivo. ¿Y podemos compartir con la audiencia así, de una manera muy sencilla, qué es la hidrología aplicada? Cuando hablamos de cualquier cosa aplicada, estamos diciendo que no es algo básico de investigación, sino que es justamente para darle una aplicabilidad, o sea, ponerlo en práctica en algún ámbito. En el caso de la hidrología es el estudio del agua, el estudio del ciclo hidrológico, cómo el agua se transporta, cómo se transforma, cómo se mueve. Y cuando hablamos de hidrología aplicada es cómo usar ese recurso, cómo aprovechar ese recurso de manera sustentable o de buena manera. Eso sería la hidrología aplicada. En el caso, por ejemplo, lo que es hidrología urbana aplicada es todo lo que se habla de materia hídrica, o sea, todo lo que es el manejo del agua, la gestión del agua en el ámbito urbano, porque el ambiente urbano es totalmente diferente a un ambiente natural, su funcionamiento es muy distinto, y aplicado. Claro, en la práctica, que vemos. Como por ejemplo en la tesis fue decir, bueno, se implementan sistemas de drenaje urbano sostenible, que más adelante si quieres lo explico. Sí, por supuesto. Y en particular cosecha de agua de lluvia. ¿Para qué? Para mitigar inundaciones y usar ese agua. Entonces ahí... Antes de que avancemos, porque ese es el tema que vamos a ir profundizando en nuestro segundo bloque, ¿cuál es la característica de la hidrología en la provincia de La Pampa? Digamos, tenemos, ¿qué se habla? ¿De sistema? ¿De cómo sería? Algo muy interesante que pasa, que eso se puede ver comparando con otras provincias, es que justamente como en La Pampa el recurso hídrico es un bien escaso, hay muchísima información y muchísima gestión sobre la hidrología. Claro. Porque como es un bien escaso el agua, hay muchísimos estudios y se le da mucha importancia al agua. Por ejemplo, el caso de provincias donde llueve más, como Tucumán o Misiones, como hay agua de sobra y hay muchos ríos, no hay tantos estudios hídricos. Hay más estudios con la selva, con la biodiversidad. Claro. Y acá en La Pampa... Ahora es un poco raro, contradictorio, porque si importa la biodiversidad, el agua es casi que no podríamos... Y lo que pasa es que siempre uno le da valor a lo escaso. Claro. Entonces acá en La Pampa se le da mucho valor a ese bien escaso que es el agua. Claro. Y encima tenemos una cultura hídrica triste con la lucha con el atuel, que es algo que pesa, o los poemas de que La Pampa es un viejo mar y de que somos gente del desierto, de la arena. Entonces justamente eso hace que si en algún momento podemos llegar a recuperar el río, tener una buena gestión del río. Me hiciste, en un segundo me hiciste pensar en un montón de imágenes y recuerdo hasta lo que era encontrar restos fósiles en casa de piedra y la verdad que es un poco, es triste. Sí. Es triste. Pero bueno, también esto implica qué grado de conciencia tenemos que tener respecto del uso de un bien escaso como el agua, ¿no? Sí. Digo, más allá de, bueno, de que nos sacude un poco en la tristeza. Sí, pero por ejemplo en ese punto hay muchas poblaciones en donde no se le da tanto... Acá se mira mucho al atuel y hay una conciencia hídrica en cuanto a los ríos que no tenemos. Pero en cuanto al agua que sí tenemos en la ciudad, muchas veces hay un uso que no es adecuado. Un mal uso. Un mal uso. Hay estudios de promedio de consumo de agua y hay localidades de Santa Rosa en donde se triplica o duplica el consumo de agua por litro por habitante que recomienda la OMS. Pese a que estamos trayendo agua de más de 200 kilómetros por un acueducto. Y eso personalmente creo que es una cuestión de educación ambiental. Uno no tiene por qué saber todo y así de la misma manera que yo ignoro cosas. Pero sí poder cerrar la canilla y no dejar que gotee, sí, por ejemplo. Pero eso es una cuestión de educación ambiental, porque si uno tuviera bien en mente de dónde está viniendo el agua que uno abre la canilla,
ya uno lo pensaría dos veces. Saber que viene desde el río Colorado, de que es un transcurso de más de 200 kilómetros, toda una obra hidráulica impresionante. Que es contrarrío, digamos. Sí, que encima ¿no? es traer otra cuenca claro. a Santa Rosa. En este momento estamos trayendo un río a Santa Rosa todos los días. Millones de litros de agua se están importando a la cuenca externa, que es acá de la ciudad de Santa Rosa. Y además estamos consumiendo el agua subterránea de Anguila Uriburu. Claro. Y no estamos consumiendo nuestra agua subterránea porque está contaminada. Entonces hay como uno empieza a ver de manera holística, de manera sistémica, como hablabas vos en un momento, y hay un montón de factores que influyen en lo que es la temática hídrica claro. y en la calidad de vida de la gente. Es súper sí, no, amplio. Sí, no, es que es muy interesante y pensando en la complejidad de lo que es esto, cuando uno piensa, estamos trayendo el caudal de un río para poder consumir, o sea, yo creo que cotidianamente nadie está pensando en lo que ello significa, ¿no? Sí. En general nos enojamos cuando se rompe el acueducto. Claro, sí, sí. Esa es la relación que hacemos, pero no, me parece que esto es muy, muy importante por la concientización, porque el agua es un derecho humano, sí. ¿no? Entonces es un derecho humano que cuando escasea se torna con un valor mucho más alto. Sí, es que agua en realidad en el mundo hay un montón. La cuestión es que no hay agua potable. Claro. Porque si uno mira los océanos, agua hay. La cuestión es si es potable o no, o si es posible que la gente lo use para consumo humano. Acá en La Pampa otra problemática que hay es el tema del arsénico y el flúor. Claro. Pero la gente tiene que tomar agua. Y eso se está súper estudiando, cómo se comporta el arsénico, cómo se comporta el flúor, ver si se le puede predecir la dinámica. Siempre parece como un tema tabú el tema del arsénico, más que del flúor, pero del arsénico, porque es como que, bueno, no hablemos mucho porque para no alarmar y demás. Pero es un tema que no deja de ser preocupante, ¿no? Sí, cada vez hay más investigaciones y hay que fomentar esas investigaciones, porque si se le puede encontrar un patrón a cualquier cosa, que se le pueda encontrar un patrón o una predecibilidad, después se lo puede gestionar de otra manera. Claro. El problema con el arsénico y el flúor en este momento es que no se le está encontrando un patrón. ¿Dónde aparece? ¿Por qué aparece? ¿Por qué no aparece? ¿Y tenemos zonas en la provincia donde es más? ¿Donde hay más? Y no es exactamente mi área de investigación, no ha sido mi área de investigación y trabajo, así que no podría decirte fehacientemente acá hay más, acá hay menos. Pero tenemos. Pero tenemos. Lamentablemente sí. Flor, te invito que hagamos una pausa y nosotros en unos segundos volvemos a Ulpan TV. Continuamos en Ulpan TV con la visita de Florencia Rur, ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Y bueno, y nos vamos a ir metiendo en tema de su tesis y vos nos contabas que tiene que ver con el manejo de hidrología aplicada, pero decime todo ese título que tiene y qué significa todo eso. Bueno, entonces vamos a ir diciendo el título y desglosándolo. Perfecto. Cuando el título empieza con análisis de la respuesta hidrológica. Un análisis de la respuesta hidrológica es ver cómo se comporta un sistema cuando, en el caso de lo que es hidrológico, llueve. Bien. Cuando hablamos de respuesta hidrológica, básicamente hablamos de balance hídrico. Un balance es entradas menos salidas, lo mismo que una balance de cuenta bancaria. Contable. Entonces uno ve en el banco cuánta plata tiene, cuánta plata gastó y lo que le queda es la plata que tiene. Ese es el balance. Sí. Con balance hídrico pasa lo mismo, uno ve cuáles son las entradas. Y por ejemplo en el caso de Santa Rosa entra agua por precipitación y por lo que mencionamos hoy de la importación del agua potable desde Río Colorado y desde Anguila Uriburu. Ahora, ¿cómo sale el agua? Porque el agua sale de alguna manera. Claro. En un sistema como natural, el agua infiltra
es decir, que pasa al subsuelo, dicho así, bien básico. Evapotranspira, que es la evaporación más lo que respiran las plantas. O escurre, es decir, corre, superficie. Claro, superficie. En las ciudades los sistemas están totalmente modificados antrópicamente, entonces infiltrar muy difícil. ¿Por qué? Porque el agua que impacta se encuentra con el asfalto, se encuentra con concreto, se encuentra con un edificio, con una casa, con algo que no le permite infiltrar. Claro. Después, evapotranspiración, y en las ciudades hay menos vegetación nativa que en un ambiente natural. Claro. Porque tenés arbolado urbano, alguna que otra plaza, entonces la infiltración también disminuye. En cuanto a lo que es la importación de agua, vamos a asumir que todo el agua que consumimos después se va por las cloacas y eso pasa a las plantas de tratamiento y va bajo Giuliani. Entonces, si nosotros simplificamos toda esa ecuación, nos queda que en Santa Rosa entra agua por lluvia y lo único que puede hacer es escurrir. Claro. Ahora bien, las ciudades tienen sistemas de drenaje. Acá vemos las bocas de tormenta, que es el sistema pluvial. Los sistemas pluviales se construyen cuando la ciudad tiene una determinada cantidad de habitantes y muy pocas veces se va adecuando porque el crecimiento es mucho más rápido de lo que se puede adecuar por gestión. Entonces quedan, como se denominan, subdimensionados los sistemas pluviales. Entonces cuando llueve, el sistema pluvial colapsa, no puede capturar todo ese agua y la escorrentía va solamente en calle. Lo que uno denomina se inunda. Eso sería son la las inundación. Experiencias que cada uno ha vivido. Exactamente. Entonces esa sería la respuesta hidrológica que tiene Santa Rosa hoy. Que decimos, llueven 50 milímetros en un día y se inunda todo. Claro. Ahora, en la tesis yo digo, bueno, ¿qué pasa si implementamos sistemas de drenaje urbano sostenibles por cosecha de agua? Bien. Vamos a desglosar de vuelta. Un sistema de drenaje urbano sostenible son sistemas que suelen ser complementarios a los sistemas de drenaje convencional, como las bocas de tormenta, en donde se crea como un equilibrio entre lo que es urbano y el paisaje y la gestión pluvial. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos los techos verdes, que es poner vegetación arriba de los techos de edificios para que disminuya la temperatura de la ciudad y retener algo de agua. Pavimentos permeables, que es justamente ayuda a la infiltración de la gota, son pavimentos porosos que ayudan a la infiltración. Y así hay un montón hasta que llegamos a cosecha de agua. Cosecha de agua de lluvia en cisternas es, como lo dice el nombre, capturar agua de lluvia que impacte la gota y reservarlo en cisternas. Al reservar y almacenar en cisternas, lo que uno está haciendo es darle tiempo de respiro al sistema pluvial. Porque todo ese agua, por ejemplo, un edificio, el área de captación de un techo, todo ese agua que está en ese techo no va a ir a la calle, va a estar primero almacenado y retenido en esa cisterna. Le va a dar un tiempo de respiro al sistema pluvial. Por eso se dice que son complementarios. Este agua puede ser usado de manera no consuntiva, es decir, para limpiar, para riego, para las mochilas de los inodoros, nada que sea tomarla porque no está potabilizada con todos los procesos. Entonces en la tesis es decir, bueno, ¿qué pasa si comparo Santa Rosa hoy, ese análisis de la respuesta hidrológica hoy, versus Santa Rosa si tuviera cisternas? ¿Cómo lo hago? Porque no me iba a poner a construir cisternas a los edificios, como modelación hidrológica, que es una representación de la realidad, son modelos matemáticos. Entonces uno plantea escenarios para distintos eventos, los escenarios eran 8, uno es nada, como estamos ahora, y los otros eran, bueno, ¿qué hubiera pasado si se hubieran implementado cisternas en la cantidad de edificios que hay hoy en el barrio centro de la ciudad de Santa Rosa? ¿Qué hubiera pasado si en espacios verdes? ¿Qué hubiera pasado si solamente en los edificios que estaban en construcción en el 2019? Y eso es en realidad una previsión a futuro, porque Santa Rosa no es que se vaya a demoler los edificios para ponerle cisternas, Claro, por supuesto. sino que es una visión a futuro.
la cantidad de edificios que hay hoy en Santa Rosa, en 10 años va a ser el doble. Entonces, si uno sabe cómo reacciona hoy con la cantidad de edificios que hay, se puede hacer una proyección a futuro, cuánto disminuye el caudal y cuánto se almacena en la ciudad con las cisternas. ¿En algún momento te invitaron por el plan estratégico de la ciudad a, por lo menos, a conversar esto? No. Bueno, podría ser una no alternativa. aún. He tenido diálogo con Fer Moreno. He tenido un pequeño diálogo con él, muy amable, por WhatsApp, pero por ahora nunca he podido hablar con él personalmente. Sí he podido comunicarme con la subsecretaria de Ambiente y con un concejal que les ha interesado el tema. Así que bueno, estoy tratando de trabajar. No, digo a ver porque pensando en esta conjunción de lo que es quien se forma en la universidad pública, quien está teniendo un conocimiento y ¿no? Posibles estudios que, bueno, que entiendo yo que si pudiste pensarlo en términos de tesis, algo de ello seguramente podría uno pensar que puede llevarse adelante, ¿no? Por lo menos proyectarse, digo, nunca es que una persona sola lo va a poder pensar, pero pensaba en esto, ¿no? Porque digo, muchas de nosotras, muchas habitantes tenemos este registro de una ciudad que cada vez con menos lluvia se inunda y como que no sabemos qué hacer, porque además ya el agua nos entra a nuestras casas, o sea, con todo lo que ello significa, ¿no? Yo recuerdo en algunas de personas mayores esta práctica de almacenar el aljibe. En el aljibe o en tanques, por lo menos para riego. Es que terminan siendo prácticas que eran culturales, pero las perdimos. Y eso me ha pasado a hablar, por ejemplo, con este concejal y con la subsecretaria de Ambiente, que al comentarles la idea de la tesis y ver si se puede hacer un proyecto interdisciplinario, porque yo sé que no estoy tocando el tema económico, sé que no estoy tocando el tema de leyes y un montón de arquitectónicas civiles, pero bueno, para eso hay gente capacitada en esas áreas. Sería como mi sueño poder hacer un buen proyecto interdisciplinario y que se pueda implementar en conjunto quizás con otros tipos de sistema, a ver, de ser techos verdes o algún otro tipo de sistema en conjunto, porque hay bibliografía que ampara. ¿Y en nuestro país hay algunas experiencias pilotos que se puedan estar llevando adelante? Sí, más o menos. O sea, hay la única experiencia que encontré buscando antecedentes para la tesina en Argentina es muchas tesis de grado. En Córdoba quieren implementar el tema de los techos verdes y hay un montón de información, pero a nivel de gestión particular en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires hay dos ejemplos. Uno es en la Villa Olímpica, que han hecho pavimento permeable para ayudar a la infiltración y cunetas verdes. Y en una comuna, creo que era la comuna 12, Boulevard Roosevelt, no recuerdo de memoria, pero hay dos casos aplicados de gestión en Argentina y muchas tesis investigando y diciendo se puede hacer esto, hagámoslo. Claro, pero poco de gestión en términos generales, digo por los ejemplos, ¿no? Y cómo, digo, hay una tarea que tiene que ver con, bueno, la interdisciplinariedad, pensar en cómo puede ser una puesta en marcha de un proyecto de este tipo y también la comunicabilidad, la divulgación, cómo ir asumiendo esta conciencia, ¿no?, respecto del uso del agua. Bueno, particularmente el tema de educación ambiental a mí me encanta, me parece que es súper necesario y trato de aplicarlo cada vez que puedo. Con un grupo de personas, tenemos un grupo que se llama Hidrología Aplicada Pampeana, tenemos un grupo de Facebook, Instagram y YouTube, en donde hacemos conversatorios, charlas, subimos información y para que la gente tenga las herramientas de saber qué está pasando alrededor suyo en materia hídrica con eje pampeano. Claro. Hemos hecho ahora la cuarentena, nos ha abierto las puertas a toda esta nueva ola de la virtualidad,
Entonces hemos hecho muchos conversatorios, ciclos de charla con distintos profesionales. Claro. También abogamos a darle una visibilización a los jóvenes. Claro. Hemos hecho ciclos de charla con gente que ha sido recién recibida o joven, que esté entrando en práctica, siempre mirando con una perspectiva de género. Así que nada, estamos, con eso, bueno, invitados también a que nos sigan en Facebook, sí, YouTube e Instagram. Está muy bien. Es Hidrología Aplicada Pampeana o AP, que es las iniciales HAP. Así que para mí es fundamental la educación, porque si la gente lo reclama, ahí es donde se ve a nivel de gestión que es necesario. Claro, sí, pensaba en los distintos espacios, ¿no? En una comuna, en una ciudad como la nuestra, que es una ciudad mediana, que es manejable, que es posible, que tiene en marcha un plan estratégico, que la realidad nos indica que es acuciante cuando se producen lluvias que preocupan con todas las implicancias que esto tiene, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un último tema y que me parece que es sumamente interesante también es esto, atravesarlo de la perspectiva de género, ¿no? Pensarlo en estos términos, porque en el mundo las mujeres en muchos casos tienen que recorrer muchos kilómetros para buscar el agua. Sí, sí. Sí, es un tema controversial y desde la ciencia pasa muchas veces que, más que nada en lo que es hidrología o hidráulica, cada vez hay más mujeres. Me ha tocado ir a congresos, he elegido ir a congresos y los nuevos profesionales que vienen, las nuevas profesionales, muchas son mujeres. Y casi todos los catedráticos que quedaron de viejas escuelas son todos hombres, entonces el contraste es muy interesante, se nota mucho y la verdad que me encanta que haya una nueva perspectiva, una nueva inclusión en materia de género y no encasillar a la mujer a temas. Claro. Casi siempre lo que es hidráulica ha sido cosa de hombres. Y acá vengo yo y digo no. Se puede claro, o sea que es algo, totalmente. En realidad tener que pensarlo así, de decir se puede ser mujer hidráulica, ahí me sigue causando gracia que siendo todas personas haya algunas cuestiones que estén más marcadas para hombres y otras más para mujeres. No sé. Bueno, todavía nos queda romper algunos patrones. Sí. Ya se va a caer. Bueno, Florencia, te agradezco mucho tu visita a Ulpan TV y gracias por todos los aportes. Bueno, nosotros llegamos hasta acá con Ulpan TV. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.